La depresión sin duda es la guerra fría mental más intensa que algunos tienen que soportar a lo largo de su vida. Es una aguja afilada que te pincha el brazo y te recuerda todos los días de tu vida que no mereces ser feliz. Es un mensaje grabado en la cabeza que te repite una y otra vez durante todos los días de tu vida que no vales la pena, que sos una carga y que toda tu vida va a formar parte de la nada misma. A menudo se crea una desconexión con el mundo que está fuera de la puerta de su casa e inventan mundos alejados de todo lo que les genera dolor y daño. Un mundo donde pueden expresarse, donde pueden descargarse y por un momento, solamente por un instante, logran sentirse bien. Es un sentimiento profundo de tristeza y permanente que va agarrado de la mano con fuertes ataques de ansiedad y de pánico que a menudo la gente no entiende. Y como todo ser humano, tiende a opinar y dar por sentado cosas de las que no tienen la más mínima idea. Porque la verdad es que la persona que padece depresión, ni siquiera esa persona va a lograr explicar lo que siente. Porque no es algo específico, sino que es un cúmulo de cargas que fue absorbiendo con los años y que acabó explotando. Y debido a la carga y debido al peso y al cansancio, tampoco es que sienta que valga la pena explicarlo. Porque habiendo estado tan mal durante tantos años, siente que no vale la pena hablarlo, porque no va a cambiar nada. Personalmente, llevo muchos años de mi vida en una situación mental muy frágil, habiendo tenido que soportar situaciones y sucesos que para un niño son demasiados. Y eso desencadenó en una profunda tristeza acumulativa que no supe controlar y que acabé convirtiendo en odio y desquite con las personas. Era extremadamente explosivo y nadie lograba entender lo que me sucedía, y tampoco es que haya notado interés en ellos por saberlo. La batalla conmigo mismo y con mi cabeza empezó a los 13 años y con el paso del tiempo fue creando una bola gigante de porquería en mi espalda que no hacía más que empeorar la situación. Hasta que cuando terminé la secundaria en 2019 y a su vez se me encimó la pandemia y mi madre que había sufrido un problema de corazón, fue el golpe definitivo que me tiró por el abismo. Perdí la motivación en todas las cosas que hasta ese entonces me salvaban de ese dolor y me sumergí en un encierro durante 1 año y medio, abandonando mi salud física, mis amistades y todo mi entorno en general. No hacía más que levantarme, comer, sentarme en la computadora, jugar y acostarme, y así se me iban los días, las semanas, los meses. Siempre fui una persona con tendencia a subir de peso y en esos meses literalmente casi me muero. Mi hígado empezó a funcionar mal y me encontraba ahí tirado en la cama, totalmente abandonado, mirando las redes sociales y cómo las personas aparentaban tener felicidad, y me culpaba a mí mismo por ser una basura y por no preocuparme por lograr nada en mi vida, que no iba a tener futuro. Entonces yo jamás voy a juzgar y voy a tomarme a la ligera cuando vea a alguien que no está bien, porque aunque parezca muy loco, es muy difícil comprobar si alguien está enfermo mentalmente, porque la mayoría que padecen depresión y ansiedades tienden a ser las personas más alegres y divertidas que te vas a encontrar en un círculo social. Por eso cuando alguien se quita la vida, alguien que no lo ven venir, la mayoría se sorprenden y no entienden por qué lo hizo si se veía feliz. Cuando en realidad la guerra de una persona mentalmente enferma empieza cuando llega a su casa y cierra la puerta. Realmente yo no estoy acá para contar mi experiencia de vida, porque después de muchos años sigo padeciendo esta porquería en mi cabeza, esta cosa que te quita todas las energías, las motivaciones y las ganas de salir adelante. Yo sé lo que es. Sin embargo, lo único que me motivó a salir del cuarto es empezar a hacer actividad física de vuelta, reencontrarme con el mundo y empezar a purificarme. Y no te la voy a contar de que me fue fácil ni que lo único que tenés que hacer es salir a caminar y ya está, no. A mí me costó muchísimo tiempo poder salir de mi pieza, quitarme el miedo de salir a la calle, reencontrarme conmigo, a descender de peso y ver que las cosas empiezan a mejorar. Es un proceso largo de batallas que tenés que evitar dejar que tu cabeza acabe ganando, porque van a haber días en que esos demonios en tu cabeza te van a acabar aturdiendo, pero tenés que entender que a pesar de lo que tu cabeza te diga, valés muchísimo la pena. Sos alguien que merece la felicidad, que merece sonreír y salir adelante, que merece superar obstáculos y lograr las metas que te propongas. La vida no se acaba cuando tu cabeza trata de hacerte creer que estás hundido en un pozo. Y a pesar de que a veces sea oscura, dañina y aterradora, hay huecos de luz donde se puede apreciar lo bonita que es. Únicamente hace falta encontrarlos.
Entonces, si sos una persona que está sufriendo esta situación, que tiene pensamientos que no logra controlar, o si estás encerrado en este momento en tu cuarto sin querer volver a ser parte de la vida, quiero que sepas de corazón que la vida es mucho más hermosa de lo que tu cabeza quiere hacerte creer, que desde el momento en que naciste tenés un hueco y te pertenece, que hay personas que te aman profundamente y que si realmente sentís que no le encontrás la razón para vivir y que ya no hay nada que te levante de la cama, no te rindas. No alimentes esa bestia en tu cabeza y empezá poco a poco a hacer las cosas que no le gusta que hagas. Salí a tomar aire, a caminar, ponete música y mira arriba, mira los árboles y empezá a reencontrarte con vos y con la vida. Invitá a tomar un té a alguien que quieras con todo tu corazón y charlen. Y si te animás a contar lo que te sucede, estoy seguro al 110% de que no te van a soltar la mano. Y sutilmente confío en que vas a poder volver a tomar el control de tu vida. Y si nada de eso funciona, creo que es hora de buscar a alguien profesional que pueda tratar a profundidad de principio a fin esa presión que tenés en el pecho y que te está quitando el aliento y salir adelante. Y si no tenés a nadie con quien hablar o nadie que te escuche, en descripción te dejo mi Instagram, así que si querés hablarme y descargarte conmigo, yo sí te voy a escuchar, así que no lo dudes. Sin más, quería hablar un poco con ustedes y charlar un poco sobre esta situación, así que déjame sabido en los comentarios qué opinas al respecto y nada. Mi nombre es Tibao, esto fue Victorina y te invito a quedarte si quieres escuchar a un desconocido hablar de los videojuegos desde el corazón.